En 1945, con la caída del nazismo, muchos pensaron que la democracia había ganado para siempre. Pero el tiempo contó otra historia. Hoy, ese optimismo también tambalea. Gobiernos elegidos democráticamente adoptan actitudes autoritarias. La confianza en las instituciones se desploma y el ruido de la polarización ensordece cualquier intento de diálogo. En este video, vamos a ir más allá del titular rápido o el dato aislado. Vamos a escarbar en la historia, en la teoría política y en los datos más recientes para responder una pregunta urgente. ¿Por qué caen las democracias? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Porque si algo nos deja claro, el presente es esto. Ninguna democracia está garantizada. Algunas resisten, otras se desmoronan. Y entender la diferencia puede ser la clave para que lo que hoy parece estable no se vuelva una advertencia más ignorada. Primero lo primero, ¿qué entendemos por democracia? Para el politólogo Adam Przeworski, es simple pero contundente. Es un sistema donde el pueblo elige a sus gobernantes en elecciones libres, competitivas y con posibilidad real de sacarlos del poder. Si eso falla, si las reglas se vacían de contenido, estamos frente a un colapso. Y atención, porque ese colapso no siempre llega con tanques ni con discursos incendiarios. A veces es silencioso. Una ley que limita la libertad de prensa, un tribunal que deja de ser independiente, una oposición que es legal pero ya no tiene chances reales de ganar. Es la degradación progresiva, la muerte lenta del sistema. Lo más inquietante es que muchas veces todo parece seguir igual. Hay elecciones, hay parlamento, hay jueces, pero ya no hay democracia, porque lo formal se mantiene, pero lo sustancial se ha vaciado. La historia nos dice que, a veces, el primer síntoma no es la represión abierta, sino la indiferencia, y cuando el ciudadano deja de creer, el sistema pierde su ancla más fuerte. Vamos al contexto. ¿Qué hace más probable que una democracia se venga abajo? El estudio clásico de Diskin y Hassan identifica una combinación peligrosa: economías tambaleantes, polarización al rojo vivo, sistemas presidencialistas frágiles, partidos fragmentados y una ciudadanía sin tradición democrática. Tomemos Venezuela. Su historia está marcada por el clientelismo heredado de la época colonial, instituciones débiles y una cultura política jerárquica. A eso se sumaron las reformas neoliberales de los 80 y 90 que acentuaron la desigualdad y deslegitimaron al sistema. Resultado: una población desencantada, una clase media debilitada y la aparición de un liderazgo que prometió orden y representación, pero terminó vaciando la democracia desde dentro. Esto no es anecdótico. Cuando la gente siente que las reglas del juego no les dan respuestas, que los poderosos siempre ganan, empieza a mirar con simpatía a quienes prometen saltarse las reglas. La corrupción estructural, el abuso de poder, la desigualdad que no se corrige, todo eso erosiona la confianza. Y sin confianza, la democracia se convierte en una cáscara vacía. Ahora hablemos de protagonistas. Porque las estructuras predisponen, pero los actores deciden. Los colapsos democráticos tienen nombre y apellido, y muchas veces, ironía del destino, llegan al poder con votos. Hitler fue electo, y una vez en el gobierno, desmontó el sistema paso a paso, sin necesidad de tanques, solo con leyes, propaganda y miedo. Algo similar ha ocurrido en otros países, donde líderes populistas, de izquierda o de derecha, usan la narrativa del pueblo traicionado para consolidar un poder que ya no admite competencia real. El problema no es solo el líder carismático, sino cómo se comportan los partidos, los jueces, los medios. Cuando el juego se convierte en guerra, cuando perder ya no es una opción, la tentación de torcer las reglas se vuelve demasiado fuerte. Y si los ganadores de hoy destruyen los candados institucionales, los perdedores de mañana no tendrán nada que proteger. La democracia exige aceptar la posibilidad de perder. Y eso, en tiempos de crisis, puede ser un acto de valentía política. Las democracias no solo colapsan por causas estructurales o por líderes ambiciosos. A veces, todo se acelera por una crisis, y pocas crisis tan globales y disruptivas como la pandemia de COVID-19. De pronto, derechos fundamentales como la libre circulación, el derecho a la protesta
o incluso la posibilidad de votar fueron limitados en nombre de la salud pública. Algunas restricciones fueron razonables, otras claramente excesivas. En países como Hungría, esas medidas se usaron como excusa para acumular poder. En otros, se transformaron en precedentes peligrosos. Si en emergencia todo se puede suspender, entonces cualquier crisis futura puede ser la puerta de entrada a una autocracia disfrazada. Przeworski lo plantea con claridad. Una democracia funciona cuando puede canalizar los conflictos en el marco de sus propias reglas. Si frente a una crisis esas reglas se rompen, se pierde el equilibrio, y si lo que fue excepcional se vuelve rutina, ya no hay vuelta atrás. Pero no todo está perdido. Las crisis también pueden ser oportunidades para reformar, para ajustar, para salir fortalecidos, siempre que haya voluntad política y una ciudadanía atenta. Escenario 1. Regeneración institucional. Imagínate un giro esperanzador. La crisis sirve como sacudida. Se fortalecen los controles, se refuerza la independencia judicial y la ciudadanía exige más transparencia. En este escenario, las instituciones se actualizan, se renueva la política y vuelve a crecer la confianza. Es difícil, pero ha pasado. Algunos países lograron reconstruirse tras momentos oscuros gracias a reformas amplias y liderazgos comprometidos. Un camino lento pero posible. Escenario 2. Estabilización oligárquica. Acá la democracia sobrevive, en apariencia. Hay elecciones, sí, pero con candidatos funcionales al poder. Los medios están controlados por conglomerados y las decisiones reales se toman entre pocos. Es el modelo todo está bien, mientras todo se decide entre élites. El peligro es que mucha gente ni lo nota, porque mientras haya cierta estabilidad económica, este modelo se sostiene. Pero lo que se pierde es el espíritu democrático, la deliberación pública, la competencia real, la rendición de cuentas. Escenario 3. Autoritarismo competitivo. Este escenario es el más engañoso. Hay urnas, hay partidos, hay debates, pero todo está manipulado. El gobierno controla recursos, persigue opositores, presiona jueces y medios. La fachada es democrática, pero el contenido está amañado. Así funcionan regímenes como Turquía o Rusia. Se vota, sí, pero no se elige. Es el autoritarismo del siglo XXI. Disfrazado, mediático, aparentemente plural. Escenario 4. Colapso total. Y por último, el abismo. Cuando la institucionalidad se quiebra del todo. Se cierran parlamentos, se ilegalizan partidos, se censura todo disenso. Acá ya no hay ambigüedad. Es una dictadura sin matices. Lo vimos en el siglo XX y podríamos volver a verlo. Porque ninguna democracia está blindada. Y cuando el miedo se impone, cuando se justifica todo en nombre del orden, la historia empieza a repetirse. Las democracias no son eternas ni indestructibles. Su continuidad depende de estructuras, condiciones sociales, decisiones políticas y, sobre todo, de una cultura ciudadana activa. Por eso, entender cómo y por qué colapsan es esencial para defenderlas. Si te interesa profundizar en estos temas con análisis riguroso y sin simplificaciones, suscríbete a La Estrategia del Pulpo, porque entender el poder es el primer paso para no ser dominado por él.